Hola a todos y bienvenidos a otro video más de Uchekame Wirrarika. En esta ocasión, como vieron en el título, vamos a aprender lo que es la palabra bañarse en Wirrarika. Para que se entienda un poco mejor lo que es la palabra bañarse en Wirrarika, vamos a emplear para ello algunos ejemplos donde usaremos dicha palabra. Nota, antes de comenzar, quiero aclarar que este es como yo lo sé, a lo mejor puede haber otra variación, otras personas que lo mencionen de otra manera. Dicho lo dicho, comenzamos. Bañarse en Wirrarika se escribe así: ubari, ubari. Bañarse, ubari. También, a lo mejor en el texto de las imágenes, la cruz que siempre lleva un puntito arriba. Pero como aquí a la hora de escribirlos pues no hay como ese símbolo, entonces tómenlo en cuenta. En estos primeros ejemplos vamos a ver cuando uno se va a bañar o cuando otra persona le dice que se meta a bañar o que se bañe. Entonces empezamos en primera persona. Nepeti uba, que traduce me voy a bañar. Nepeti uba, me voy a bañar. El siguiente es neti uba. Neti uba. También se puede decir que neti uba. Seguimos con otro ejemplo. Rekeneti uba. Rekeneti uba. Que traduce báñense. Ahora vamos a ver ejemplos en el momento exacto que está sucediendo. Empezamos por nepu ubane. Nepu ubane. Nepu ubane. Que traduce me estoy bañando. Peubane. Peubane. Que traduce se está bañando. Me peubatube. Me peubatube. Que traduce se están bañando. Ahora pasaremos a en pasado, ¿cómo se dirían? Nepeti ubarra. Nepeti ubarra. Me bañé. Ahora, si le agregamos esta sílaba, nepeti ubarreri, se traduciría ya me bañé. Seguimos. Peti ubarra, que traduce se bañó. Y nuevamente con el ejemplo anterior le agregamos esta sílaba, la R y la I, peti ubarreri, que traduciría ya se bañó. Pasamos al siguiente. Me peti ubarra. Me peti ubarra. Se bañaron. Se bañaron. Ahora si le agregamos nuevamente la sílaba, me peti ubarreri, ya se bañaron. Y para hacer preguntas y cómo preguntar para saber si alguien ya se bañó. Entonces empezamos. Pereti ubarra. Pereti ubarra. Pereti ubarra. Traduce ¿te bañaste? Pereti ubarra. ¿Te bañaste? Y si le agregamos nuevamente la sílaba Pereti ubarreri, se escucharía ¿ya te bañaste? Pereti ubarreri, ¿ya te bañaste? Ahora tenemos reti ubarra. Reti ubarra, que traduce se bañó. Reti ubarra. Y si le agregamos nuevamente la sílaba reti ubarreri, traduciría ya se bañó. Pasamos a la siguiente. Reteti ubarra. Reteti ubarra. Reteti ubarra. Se bañaron. Reteti ubarra. Se bañaron. Nuevamente le agregamos la sílaba reteti ubarreri. Reteti ubarreri. Reteti ubarreri. Ya se bañaron. Y bueno, esos fueron unas sencillas preguntas muy básicas para practicar, en el cual ustedes se pueden comunicar perfectamente y se puedan dar a entender. Ahora pasamos a lo que son las respuestas. Súper sencillos, sin complicarnos, va a ser de manera
fácil. Para decir que sí, hu traduciría sí. Bike traduciría no. Ahora, si le agregamos hu ari, se entendería como sí, ya. Y también tenemos bike akuri, que traduciría aún no. Entonces, como ustedes pueden ver, pues son súper sencillos y ya nomás a las respuestas las podemos complementar con los ejemplos que vimos anteriormente. Por ejemplo, cuando te dicen pereti ubarreri, sí, ari, sí, ya. Entonces es todo por el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos y que estén muy bien.